Escuchar como el diputado nacional Fernando Sánchez por la Coalición Cívica y Fernando Iglesias, exdiputado. Muy buenas noches y gracias por venir. Lo primero que le quiero preguntar es la reacción de todo lo que han visto alrededor de Lázaro Báez, de Cristóbal López. Es una opinión política, un encuadre político. ¿Qué ha pasado en la Argentina y qué puede pasar en los próximos días? Teniendo en cuenta un poco lo que hablábamos, que se nota que hay un sector del gobierno de Cambiemos que quiere avanzar rápidamente y hay otro sector que quiere un poco frenar la cosa judicial. Arranca Fernando. No, déjame aclarar que hace ya 4 años que yo no pertenezco a la coalición cívica, yo dije pertenecieron y pertenecían. Lo digo también en el sentido de que para mí fue un orgullo pertenecer al bloque de diputados. Denunciamos en el 2008 con Carrió, primera firmante, y varios de los miembros del bloque al gobierno en un momento de fuerte kirchnerización de la sociedad argentina como asociación delictiva, que es lo que está diciendo la nata. Claro. No es que la banda, lo que llama la banda, una banda. Yo le robé una frase a uno que escribió en Twitter una cosa, dice: no son políticos que se corrompieron, son una banda de delincuentes que se metieron en política para hacer dinero. Eso es lo que son. Y yo creo, yo confío en que el gobierno va a crear las condiciones para que la justicia avance. Ahora, hay cosas que son, por ejemplo, una cosa que no se menciona poco y que forma parte de la agenda política es el proyecto de reforma de la justicia del ministro Garabano, el proyecto de Justicia 2020. Sí. Me parece que eso va a cambiar, si se aplica y se avanza, eso va a cambiar las condiciones. Yo espero que la ley del arrepentido y la imprescriptibilidad de los crímenes, de las estafas y de los delitos de corrupción forme parte también de la agenda. Pero déjame hacer una cuenta más, que es... va a ser una cuenta gorila, pero no voy a pronunciar ni siquiera la palabra. Viniendo de vos, te dice la gente no. Bueno, pero mira, vamos a ver, puedo decirlo sin mencionar a nadie, a ningún partido en particular. Voy a decir, ustedes fíjense cuál es el fuero que está a cargo de todo esto y que frena todo esto, que es el fuero federal. Fíjense cómo se designan a los jueces del fuero federal y quién tenía mayoría durante estos 20 o 30 años en el Senado, que es la que designa a los jueces del fuero federal. Alguna vez los muchachos se van a tener que hacer cargo, ¿no? Porque todas las rutas conducen siempre al mismo partido. Ahora le pregunto al otro, Fernando. No, pero para que conteste Fernando. Dale, un poco la próxima. No, pero es que efectivamente uno lo describe como lo describía Jorge, como lo describía Fernando. Nosotros lo habíamos denunciado por asociación ilícita. Es decir, una banda descripta como la que describe Jorge Lanata, en el Código Penal es una asociación ilícita. Entonces, no es una persona o dos personas que delinquen por allá, hay otro funcionario infiel que delinque por allá. Eso pasa en todas partes, eso es lo que uno debería normalmente combatir. Esto no es normal. Claro. Esto es desde el principio a la mayor parte de los principales funcionarios públicos han elegido asociarse con un conjunto de empresarios que en realidad algunos son socios, otros son testaferros. Eso ya lo sabemos todos. Y la mayor parte de las decisiones administrativas desde la responsabilidad institucional estaba al servicio de desviar recursos públicos para que estas empresas se enriquezcan y para que estos empresarios les devuelvan a la expresidenta y al expresidente y al hijo, mi compañero de Cámara, Máximo Kirchner, para que puedan justificar su enriquecimiento patrimonial. Porque si no les pasa algo, le pasa lo que les pasa a la mayoría de los grandes corruptos, que es... Si no lo pueden justificar por lo menos una parte para volverla en blanco, que se llama lavar dinero, no la pueden disfrutar. Claro. Ese es el gran problema con la gente que es en escala muy corrupta. Claro, la mega corrupción. La mega corrupción tiene un problema, es imposible disfrutarla. Estoy diciendo una barbaridad, pero ese era el principal problema que tenían. Entonces, ¿qué pasó? Se perdieron muchos años, porque nosotros lo denunciamos en el 2008, Fernando bien lo dijo. Casi nadie nos quería cubrir, mucha gente nos decía barbaridades, nadie podía creer, muchos otros sí, hay que decirlo. Ahora, se perdieron desde el 2008 hasta el 2016 años de saqueo, porque eso fue lo que implicó en la Argentina todo esto, años de saqueos. ¿Qué va a pasar o qué está pasando? Cambió el gobierno. Y por tanto, al cambio del gobierno, con un gobierno que le prometió a la sociedad, dijo: vótennos porque nosotros vamos a perseguir la corrupción y vamos a garantizar de que nuestro gobierno no se corrompa, que son dos cosas en una, está haciendo ese trabajo. Hay que mirarlo todos los días, porque un gobierno tiene que demostrar todos los días que no se corrompió. Y tiene que demostrar todos los días que contribuye a perseguir la corrupción del pasado. Los jueces no cambiaron, los fiscales no cambiaron,
y por tanto nosotros tenemos que contribuir con todas las pruebas, a pesar de que la máquina trituradora funcionó desde que perdieron la elección hasta el 10 de diciembre, por eso demoraron la transición, con la intención de poder destruir lo máximo que se podía. Pero 12 años de corrupción, no se puede. Entonces, todo lo que está ahí tiene que estar al servicio de descubrir la corrupción, porque si no, la sociedad no nos va a creer a ninguno. ¿Y cómo se hace eso, digamos? ¿Cómo tiene que hacer el Poder Ejecutivo para favorecer que se investigue la corrupción en Argentina sin meterse, digamos, sin que un poder del Estado interfiera sobre otro? ¿Cómo se hace? Yo siempre di el mismo ejemplo. Si Cristina Kirchner o Máximo Kirchner necesitaban que sus hoteles tengan contratos, aunque sean fraguados, porque en realidad después si no los usaba nadie no importaba, lo que se necesitaban eran ingresos de recursos para poder justificar el beneficio después de esos alquileres. Una de las empresas, además de las de Cristóbal López, de la de Lázaro Báez, del Grupo Panamericano, era la de Aerolíneas Argentinas. Hoy, Aerolíneas Argentinas no está más gestionada por Mariano Recalde. No le íbamos a pedir a Mariano Recalde que nos entregue los contratos que tenía Aerolíneas con los Sauce. Claro. Ahora, a Isela Constantini sí le podemos pedir. Entonces, ¿y hay predisposición de parte de estos funcionarios? Bueno, de hecho la mayoría de esos contratos ya fueron entregados, tengo entendido, a la justicia. La segunda cuestión es, una oficina especializada en combatir la corrupción, como es la Oficina Anticorrupción, antes estaba muerta. Si uno iba, hasta geográficamente estaba muerta, los escritorios estaban muertos, los sistemas informáticos estaban muertos, el personal no existía. Solo servía para ir a buscar las declaraciones juradas de los funcionarios y nada más. Y menos, porque cuando no las entregaban nadie se las reclamaba. Es decir, ni siquiera para eso. Fernando Iglesias, hoy publicaste en La Nación una columna realmente impresionante, absolutamente recomendable por la minuciosidad, la rigurosidad y la mirada que tenés de las cosas. Lo resumo en 2 palabras, pero quiero que vos lo desarrolles un poco, que es, vos sostenés que hay un grupo, el grupo helicóptero, que son los que están empujando todo para que Mauricio Macri se vaya en un helicóptero, que le fracasó el primer plan A, que están ahora en plan B. Pero ¿qué es lo que le fracasó a este grupo de destituyentes, para usar palabras de carta abierta, o conspiradores? Bueno, algunos quedaron pegados al plan A, como Espinosa. Fernando Espinosa sale hoy a decir que si se levanta el conurbano se va el presidente. ¿Hay fiscales por ahí? ¿Hay algún fiscal que esté atendiendo? ¿No tiene nada que ver esto con la ley de defensa de la democracia? Quizás sí, ¿no? Vos hablabas de las organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos se crearon para oponerse a un golpe. Se supone que cuando se amenaza al gobierno constitucional con un golpe deberían tener alguna palabra para decir, ¿no? Yo creo que el plan A era muy claro. El plan A del club del helicóptero, que así lo llamo yo, era terminar, que es el kirchnerismo, claramente, terminar rápidamente con el gobierno de Macri. Se venía el fin del mundo. Si sacaban el cepo, iba a explotar el país. O sea, iban a pasar todo, iban a quitar la asignación universal por hijo, iban a pasar toda una serie de cosas. Iban a liberar a los genocidas. Iban a liberar a los genocidas, acabar con la política de derechos humanos. Bueno, todo eso no pasó. Los muchachos hicieron muchos esfuerzos, terminaron ya con una serie de episodios ligeramente ridículos, como colgarle el cartelito contra el FMI a la chica esta del Banco de Galicia. No, el plan A fracasó. El plan B se llama, este es un gobierno de ricos para ricos, a vos no te va a tocar nada. Y la verdad es que yo creo que el gobierno ha hecho muchas cosas para los más desprotegidos. La primera que ha hecho es evitar el estallido. A ver, la Argentina tiene un nivel de déficit público con el cual siempre estalló. Nunca pasamos este nivel. Ponele que sea 5%, ponele que sea 7%, depende como cuentes, primario, qué sé yo, sin entrar en tecnicismos. Este nivel de déficit público y gasto público descontrolado, la Argentina cada vez que lo pasó, terminó en un episodio de estallido con el Rodrigazo, con la hiperinflación, con el 2001, 2002, con la tablita cambiaria y su estallido y que después llegó a Malvinas, y siempre en un año la pobreza aumentó el 50%. Entonces lo primero que ha hecho este gobierno a favor de los más pobres es que el país no estallara, como íbamos derecho contra una pared. La segunda cosa es intentar relanzar la economía para que la gente viva de su trabajo y de su salario y no viva ni de subsidios ni de ñoquis. Eso es otra gran medida a favor de los que menos tienen. Y después hay medidas muy concretas, es decir, se duplicó el mínimo no imponible. Las escalas están en discusión en un Congreso donde el gobierno tiene minoría, es decir, la oposición tiene la mayoría como para imponer una reforma rápida de las escalas, depende de la oposición, no del gobierno. Se aumentó el nivel en el cual se percibe la asignación familiar, se lo dejó en un nivel en el cual se incorporaron más de 1 millón de nuevas personas,
de nuevos familias. Claro. Pero hay toda una serie. Y ahora vienen, este es un momento difícil porque hay inflación y todavía no hay paritarias, pero vienen paritarias y va a haber paritarias libres. Las hubo con los docentes y se cerró con los docentes mejor que en todos los años anteriores. Me parece que son medidas. La devolución del IVA para los alimentos. ¿Cómo es que no ha habido, dicen impunemente que no ha habido ninguna medida para los más desprotegidos? Me parece que es una mentira flagrante y me parece que no es otra cosa que el plan B del Club del Helicóptero, que ha visto fracasar su plan A, que era la destitución inmediata de Macri, y está viendo como rebobina. Fernando Iglesias, Fernando Sánchez, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. Bueno, vamos a conversar con Federico Andajás, mi compañero de trabajo de todas las tardes.